Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer muy grato poder saludar a algunos de ustedes. A quienes no alcanzamos a saludar, pues aprovecho la oportunidad para extenderle nuestro saludo aquí a la distancia. Agradecemos mucho el amor que nos tienen, pues evidentemente es inmerecido. Gracias por el amor que tienen hacia mi esposa, hacia mí y ahora pues también hacia Ezequiel. Tenemos muchos deseos de que también ustedes lo puedan conocer y puedan compartir con él. Por otra parte, deseamos que el Señor esté guardando sus vidas y sus almas. No es fácil atravesar este tiempo de cuarentena, aislado de la iglesia, y pues les invito a que cuiden también de su cuerpo, no solamente de su alma, ya que la relación entre aquello que sucede entre nuestro cuerpo y alma es muy cercana por la forma compleja en que Dios nos creó. Entonces aprovechen y no permitan que este tiempo de encierro los guíe hacia la ansiedad, hacia la depresión. Hagan ejercicio, tengan buenos hábitos saludables, manténganse en contacto con los hermanos, llámense unos a otros, cuídense, estén pendientes de los hermanos, porque a estas alturas, después de tantos meses, ya seguramente en las almas de algunos de nosotros comienza a hacer mella la privación del culto congregacional. Entonces les animo a que se cuiden a ustedes mismos, a que cuiden de sus hermanos. Y pues no siendo más, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 25. Sin embargo, el énfasis de esta mañana estará únicamente en el versículo 33. Juan 16, 33. Pero recuerden entonces que leeremos desde el versículo 25. Estas cosas he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, entonces los invito a que nos dispongamos delante del Señor en oración, a buscar su guía y su ayuda mientras abrimos su palabra. Señor, en el nombre de Cristo, rogamos por favor que a esta hora, Señor, extiendas tu ayuda hacia nosotros, extiendas tu asistencia, extiendas, Señor, tu corazón de amor y el respaldo que das a tu palabra para que ella pueda obrar en los corazones de todos aquellos a quienes permites escucharla en esta mañana. Señor, infunde ánimo al corazón que carece de confianza, infunde ánimo al corazón del creyente que en este momento atraviesa por dudas, por preguntas, Señor, que quizá no tienen respuesta, o por temor ante la adversidad de la pandemia que nos acoge, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos por favor que nos ayudes. Haz que tu palabra, por favor, pueda orar, Señor, en cada uno de nuestros corazones.
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros conocemos un himno cristiano llamado Roca de la Eternidad. Este himno fue compuesto por un teólogo que también escribía himnos llamado Augustus Toplady y lo escribió más o menos entre 1775 y 1776. Una de las versiones sobre cómo fue compuesto este himno es que el compositor se encontraba caminando de un pueblo a otro y que de repente llegó una gran tormenta. Cuando llegó la tormenta y el compositor se encontraba allí, miró una gran peña. La peña existe hoy en día y tiene una placa como símbolo de la composición de este himno. Esa peña se llama la Cresta de Burrington y es una roca muy alta, pero que tiene una hendidura en toda la mitad. Allí fue donde se escondió el compositor del himno y una de las frases más reconocidas es Roca de la Eternidad, agrietada por mí. Estoy traduciendo directamente desde el inglés, idioma en el que se compuso. Roca de la Eternidad, agrietada por mí, permíteme ocultarme a mí mismo, ocultarme en ti. Quizá haciendo referencia a Isaías 53:5, donde leemos que por su llaga fuimos nosotros curados. Esta roca recibió una grieta, o así lo asimilaba el autor del himno, con el fin de abrir espacio para que el débil o el caminante se pudiera ocultar en ella. De alguna forma, el cristiano también encuentra refugio en las heridas de Cristo, porque fue su pasión, muerte y resurrección la que le concedieron a él la victoria sobre Satanás, sobre el mundo y sobre la carne que mora en todos los pecadores. Y es esa victoria en la que se resguarda el creyente. De forma similar, nuestro texto de hoy no utiliza los padecimientos de Cristo, sino que utiliza en general lo que fue toda su victoria como fuente de confianza cuando el creyente peregrina en un mundo de aflicción. Por eso esta mañana, si Dios quiere y con la ayuda de su Espíritu Santo, veremos que las palabras y la victoria de Cristo son fuente de paz y de confianza para el cristiano mientras enfrenta cualquier sinnúmero de aflicción en este mundo. A fin de analizar Juan 16:33, veremos 3 puntos de forma principal, que son la paz en Cristo, la aflicción en el mundo y la confianza en su victoria. Con respecto a la paz en Cristo, debemos decir que allí en Juan capítulo 16, más o menos, como Daniel nos decía, que recordaba en una reunión de oración previa palabras de Cristo en la oración sacerdotal, oración que él hizo anticipando los padecimientos de sus discípulos. El contexto es muy similar aquí, en Juan 16 y en su último versículo, 33, porque forma parte de un largo discurso que Cristo dio a sus discípulos y tal discurso podría ser resumido en el versículo 33 del capítulo 13. Allí Cristo anticipa todo lo que será este discurso cuando dice a sus discípulos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En las palabras posteriores a este versículo, Juan 16:33, Cristo anticipó los padecimientos que sus discípulos enfrentarían tras la ausencia de su maestro, pero al mismo tiempo muestra un amor indescriptible al proveerles grandes palabras de consuelo. Sin embargo, antes de proveerles consuelo, también les dio advertencias muy claras. Por medio de estas advertencias, Cristo dejó saber a sus discípulos aquello que les esperaría cuando Él se fuera. ¿Qué les esperaría? Aborrecimiento del mundo, persecución por parte del mundo y padecimiento a manos
del mundo. En Juan capítulo 5, versículo 19, vemos que Cristo les advirtió: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Allí mismo en el versículo 20, también de Juan 15, Cristo les dijo: acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora en los versículos 2 y 3 del capítulo 16, Cristo va más allá. Incluso llega al punto de decir: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es lo que dice Cristo. No obstante, si bien hay palabras muy fuertes con respecto a advertencias de padecimientos que vendrían sobre ellos, también Cristo contrasta su discurso con grandes palabras de consuelo en la vida presente, pero también en la futura. En Juan 14, versículos del 1 al 2, Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En este mismo capítulo de Juan, capítulo 14, versículo 8, también hizo Cristo una de las promesas más bellas de la Escritura. Dijo: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, vendré a vosotros. Luego allí, en Juan 15, versículo 11, finalmente Cristo dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así tenemos pues entonces grandes advertencias por parte de Cristo con respecto al sufrimiento, pero también una provisión de grandes palabras de consuelo para lo que sería el tiempo de sus discípulos en el mundo una vez Él hubiese ascendido. Este mismo contraste de palabras de advertencia y consuelo representa también la esencia de Juan 16, 33. Tal parece que las cosas que Cristo había hablado antes a sus discípulos, como leímos en el versículo 25, no fueron entendidas, pues utilizó alegorías. Pero luego, en el versículo 29, sus discípulos reconocen: ahora estás usando palabras claras, ahora te entendemos. Una vez el entendimiento de sus discípulos fue abierto, entonces llegó otra advertencia de Cristo. En el versículo 32, en la primera parte, donde dice: aquí la hora viene y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, dijo Cristo. Al final de este versículo 32 también Cristo dijo: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y ahí viene Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así termina con el contraste: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro versículo de Juan 16:33 debe ser complementado con Juan 14:27. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ambos versículos muestran que el consuelo de Cristo giraba en torno a la provisión de paz para sus discípulos en medio de las aflicciones que les rodeaban. Recuerden entonces advertencias de padecimientos, persecución y sufrimiento, pero Cristo los consuela cuando provee paz por medio de sus palabras. Jonathan Edwards dijo sobre este versículo lo siguiente, sobre Juan 14:27. Es como si Cristo dijera: aunque me voy lejos, no me llevaré el consuelo conmigo. Mientras he estado con ustedes, he sido su apoyo y he sido su ánimo.
y ustedes han tenido paz en mí en medio de las pérdidas que han atravesado y los problemas que han encontrado en esta generación maligna. Esta paz no quitaré de ustedes, sino que la dejaré como una posesión más completa. Edwards continúa explicando que la paz de Cristo es demasiado completa y que difiere a lo que suele suceder en la forma terrenal, en que un padre deja la herencia a un hijo al momento de partir. Este versículo, mi paz os dejo, mi paz os doy, tiene una referencia directa como a un padre entregando una herencia a su hijo antes de partir. Es como el testamento de Cristo antes de irse. Es la paz que Él entrega al creyente antes de irse, recuerde, de forma física, no de forma espiritual, ya que al fin de Mateo 28 Él dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero contrastemos la forma en que un padre terrenal da una herencia y la forma en que Cristo está entregando paz a sus discípulos. ¿Qué sucede cuando un padre, por ejemplo, deja una casa o deja bienes a sus hijos? ¿Saben qué pasa generalmente? Los hijos se deshacen de esos bienes. Y se deshacen de esos bienes por una sencilla razón. Porque no pueden disfrutar de esa propiedad sin tener a sus padres junto con ellos. Una propiedad que se deja en herencia no puede disfrutarse cuando esa propiedad constantemente me recuerda la ausencia de mi padre. Sucede muy diferente con Cristo, porque cuando Él deja su paz, se está dejando a sí mismo. Él no deja su paz y se ausenta. Él deja su paz y deja su presencia con ella. En otras palabras, el que tiene la paz de Cristo, tiene también a Cristo. El consuelo y el fundamento del creyente es uno solo. Soy de Cristo y Él es mío. Tengo la paz de Cristo porque tengo a Cristo. Tengo su paz porque le tengo a Él. Si no eres creyente, entonces es muy probable que todas estas circunstancias que están sucediendo alrededor nuestro, tales como el coronavirus, probablemente no tengamos paz en nuestro corazón. Probablemente no tengas paz en tu corazón. Probablemente no tengas paz no solo por el coronavirus, porque aparte de eso tienes una enfermedad adicional. Porque en estos momentos estás atravesando una situación de necesidad o de carencia. Porque has cometido graves errores en tu pasado y estás cosechando las consecuencias de ellos. Cualquiera que sea la razón que te quite hoy la paz, si no eres cristiano, entonces no tienes paz porque no tienes a Cristo. En realidad, lo que no te falta no es tanto la paz, es Cristo quien únicamente puede dar la verdadera paz. De hecho, el no tener a Cristo no es solo carecer de paz. Cuando yo no tengo a Cristo, no solo me falta la paz, sino que hay algo que poseo. Y aquello que poseo es una enemistad constante contra Dios. Es una guerra que sostengo contra Dios mañana, tarde y noche. Por ende, el pecado, calamidades o sufrimientos que acontezcan en este mundo te quitarán la única tranquilidad o la poca tranquilidad que te queda. Pero también, importante, tendrás una conciencia que te acuse día y noche por los pecados cometidos, ya que esta conciencia en el no creyente no ha sido esparcida con la sangre del Cordero. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que provee Jesucristo comienza por aliviar la enemistad que existe entre Dios y el pecador. No tener la paz que provee Cristo por medio de la justificación es algo más difícil de sobrellevar,
que cualquier enfermedad y aflicción en este mundo. Es un ejemplo que yo cito con constancia. Pero recuerdan ustedes a los hermanos de José. Lo vendieron aproximadamente cuando tenía 17 años. Dice la Biblia que se sentó o se presentó José delante de Faraón cuando tenía 30 años. Y después de eso vinieron 7 años de abundancia, después de los cuales comenzarían los 7 años de hambre. Unos 20 años después de que José había sido vendido por sus hermanos, estos mismos hermanos tuvieron que presentarse en Egipto con el fin de obtener alimentos a causa de la hambruna. Cuando José les dice, deben quedarse, y la única forma en que yo los libere es que traigan a su hermano menor, cuando aparentemente para ellos llegó esta calamidad de tener que quedarse recluidos en Egipto y así afligir a su padre, ¿qué fue lo que ellos dijeron en el Génesis 41:21? Lo primero que vino a sus mentes 20 años después fue lo siguiente: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. En este punto ellos no habían identificado a José, quien fue su hermano. 20 años después, llegó una calamidad a este grupo de hermanos y lo primero que llegó a su mente fue un pecado cometido todos estos años anteriores. ¿Qué sucede entonces? Lo mismo puede acontecer con un pecador a quien Dios no ha perdonado. Constantemente le puede atacar su conciencia. Constantemente puede ser perseguido por los pecados de los cuales quizá esté cosechando cosas en el presente. Bueno, todo esto que estamos diciendo, la conciencia que acusa, por ejemplo, que así como Adán lo guía a esconderse, no son suficientes impedimentos para que no llegues a Cristo hoy. Es más, Dios mismo es el que busca al pecador. Así cuando Adán se escondió detrás del árbol a causa de su vergüenza y su culpabilidad y de su temor, fue Dios quien salió a buscarlo. Lo hizo salir de su escondite a fin de que Adán se presentara delante de Dios desnudo. Dios le permitió a Adán saber que ese vestido de higuera, eso que Adán hizo por sus propias obras, no era suficiente para apaciguar su culpa y su deuda de pecado. Pero entonces Dios no solamente rasgó el vestido que Adán había hecho por su propia cuenta a fin de desnudarlo, sino que Dios sacrificó animales y lo vistió. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si eres un pecador, como todos nosotros, pero que en tu caso no has ido delante de Dios, no has buscado a Dios para rogarle que te perdone, que te dé la verdadera paz, la que ninguna otra persona u objeto en este mundo puede darte, pues probablemente si estás escuchando este sermón esta mañana es porque Dios te está buscando y porque quiere dártela. Acepta la invitación de Dios. Acepta el mandato de Dios de arrepentirte, de confesar esos pecados que te persiguen y de recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por otra parte, cristiano, haz que sea evidente el lugar al que perteneces. Estamos viendo claramente que las palabras de Jesús para sus discípulos fueron de consuelo porque Jesús visualizaba las persecuciones que vendrían sobre ellos. Hoy en día los cristianos no somos perseguidos porque ni siquiera hay una diferencia evidente entre el mundo y nosotros. El mundo no nos persigue porque el mundo está muy cómodo con nosotros y nosotros con el mundo. El mundo no nos persigue porque no le damos méritos para hacerlo. Nuestro cristianismo es cobarde en algunos sentidos, es frágil, es endeble. No levantamos la voz contra el pecado, no salimos a las calles a llenar los lugares del Evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos discípulos y a no estar cómodos en el mundo, porque no
somos del mundo. Que la aflicción no sea un obstáculo lo suficientemente fuerte para impedirnos servir y adorar a Dios en este lugar. Hagámoslo, hagámoslo, así esto nos conlleve escasez, enfermedad, padecimiento, persecución. Sirvamos al Señor, seamos verdaderos creyentes. Ahora, si estás entonces siendo perseguido a causa de tu fe, refúgiate en las palabras de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo consolaría sus corazones al recordarles todo cuanto Él mismo les había dicho. Esa era la tarea del Espíritu Santo. De igual manera, el versículo 33 muestra a Cristo diciendo, estas cosas os he hablado. La fuente del consuelo que Cristo dejó a sus discípulos eran sus palabras. Creyente, vive cerca de las palabras de Cristo. Vive cerca de la palabra de Dios. Ellas son el consuelo perfecto para este mundo de aflicción. Ahora hemos visto entonces la paz de Cristo y ahora vamos a ver nuestro segundo punto, aflicción en el mundo. El aborrecimiento, persecución y padecimientos no fueron la única razón por la cual Cristo vio que era necesario prometer paz a sus discípulos, ya que ellos también sufrirían simplemente por el mero hecho de morar en un mundo caído. Por el contexto de nuestro pasaje deducimos que la aflicción en sus discípulos es producida directamente por la persecución. Y también, como dice 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa fue la razón principal por la que el Señor Jesucristo vio que era necesario dejar la paz a sus discípulos. Sin embargo, a pesar de entender que la causa inmediata de la aflicción en nuestro texto es la persecución, también Cristo está expresando allí una verdad general, un principio general. En el mundo tendréis aflicción. Fue A.W. Pink quien dijo lo siguiente: mientras que el cristiano es dejado aquí en la tierra, él sufre de debilidad y agotamiento del cuerpo, de pérdidas temporales y desilusiones, de ruptura de lazos afectivos, así como también de escarnios y burlas, del odio y la persecución del mundo. El cristiano en este mundo no sufre únicamente a causa de su fe, sufre también, como sufre todos los demás que moran aquí. Sufrimos debilidad y agotamiento del cuerpo, sufrimos enfermedades fuertes, los cristianos. Sufrimos de pérdidas temporales y desilusiones. A veces perdemos nuestras posiciones. Sufrimos ruptura de lazos afectivos. Se van nuestros familiares, dejan este mundo. No podemos hacer nada para impedirlo. Todo este tipo de cosas acompañan al cristiano en su peregrinaje. Las palabras de Cristo, en el mundo tendréis aflicción, son absolutamente verdaderas. Niños, en el mundo tendrán aflicción. Jóvenes, en el mundo tendrán aflicción. Adultos, en el mundo tendrán aflicción. Eso es todo lo que el mundo tiene para ofrecer. El mundo demanda el préstamo de tu cuerpo para consumar la inmoralidad. ¿Y cuál es la retribución que el mundo te da? Aflicción. El mundo demanda tus labios para pagar tributo a la mentira, para servir en la idolatría. ¿Y qué es lo que obtienes al final? Aflicción. El mundo demanda tu lealtad y confianza para al final pagarte con engaño, decepción y tristeza. Aflicción. Eso es lo único que podrás obtener del mundo. Un predicador escocés hizo la siguiente ilustración. Dijo, haz lo mismo que hacen los negociantes cuando organizan sus cuentas. Anteriormente, cuando no existían los computadores,
Los negociantes tomaban un cuaderno y solían dividir las cuentas en dos hojas: ingresos, egresos, entradas, salidas. Haz lo que hace un buen negociante. Y es que después de mucho tiempo de revisar la cuenta y después de darse cuenta de que los egresos superan grandemente los ingresos, abandonan el negocio, abandonan el negocio. Es un mal negocio y buscan otras oportunidades. Si la pérdida es mayor que la ganancia, hay que abandonar el negocio. Si el mundo para darte 2 horas de placer requiere aflicción día tras día en tu cuerpo, ese no es un buen negocio. Si el mundo requiere falsedad, desilusión, tributo de labios, mentira, y lo único que te da es aflicción, es un mal negocio y hay que abandonarlo ya. Si no eres cristiano y vives sumergido en un mundo o en este mundo, escucha con atención lo que te digo. Pon en un lado de la balanza tu cuerpo, tu alma y tu corazón, pues eso es lo que el mundo demanda de ti. Y pon al otro lado de la balanza lo que el mundo te entrega: aflicción. ¿Por qué sigues comerciando con un mundo que lo único que te ofrece es aflicción? Abandona ese mal negocio y abandónalo ya. Busca la paz de Cristo. De igual manera, las palabras de Cristo revelan un énfasis para la vida del creyente. Los cristianos tendremos aflicción mientras caminemos por este mundo. Recuerdo hace algunos años, cuando Daniel Santa estaba dando un taller de evangelismo, que citó un fragmento más o menos largo, pero muy verídico, de un libro que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Esa es la forma en que muchos cristianos hoy comparten el evangelio. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero un par de semanas después de empezar a asistir a la iglesia y darse cuenta que ese plan terrenalmente puede no ser tan maravilloso, hay un éxodo impresionante de las iglesias. Salen personas corriendo cuando ven que aquello que se les prometió no les ha sido cumplido. El plan de Dios sí es maravilloso. El plan de Dios de preparar a Cristo desde antes de la fundación del mundo para que tomara un cuerpo, para que viviese, muriere, padeciese antes, resucitase, ascendiese y estuviera a la diestra de Dios, es un plan formidable y maravilloso. Es un plan que da salvación al pecador, pero es un plan que, visto desde la perspectiva terrenal, como dice Pablo en 1 Corintios, es locura. Es locura. Para el hombre natural será locura, pero para el cristiano, a pesar de todas las aflicciones, es maravilloso. Es absolutamente maravilloso. Pero entonces, si tu perspectiva de este plan maravilloso es la ausencia de enfermedades, la abundancia de recursos financieros, si es, por ejemplo, gran aceptación en el mundo, pues el cristianismo no es maravilloso para ti. No va a lucir maravilloso para ti si esa es la falsa perspectiva que tienes del cristianismo. Dile eso a los creyentes en Roma cuando eran perseguidos, masacrados por su fe. O dile eso a un creyente en este momento que iba en Afganistán o en Irak, donde son perseguidos y asesinados por su fe. Terrenalmente será un plan maravilloso. Pon en un lado entonces este tipo de conceptos falsos que se tienen y adopta el concepto verdadero. Un discípulo de Cristo atravesará aflicción en el mundo. A veces, cuando analizo, pues la mayor parte de los reclamos que los creyentes tienen hacia Dios, estos surgen a causa del desconocimiento de lo que es la vida cristiana. Y
Incontables cantidades de creyentes abordan a Dios con reclamos irreverentes, a veces como niños cuando nos dan pataletas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues recuerda siempre que Dios es soberano sobre absolutamente todo y que Dios sí tiene un plan maravilloso para ti si eres creyente. En este mundo enfrentarás aflicción. Cristo lo está diciendo. Cristo mismo lo está diciendo. Pero recuerda que los sufrimientos de este mundo en nada se comparan con la gloria que ha de venir, con la gloria venidera. Renueva tu perspectiva de lo que significa ser cristiano. Hay sufrimiento, hay sufrimiento. Está bien a veces en medio del dolor abordar a Dios, pero nuestra oración debería ser, oh Dios, me duele demasiado, ayúdame a soportar este dolor mientras continúo viviendo aquí con el propósito de agradarte y de glorificarte. Cambiemos nuestra forma de abordar a Dios cuando la calamidad o la aflicción llegue a nuestras vidas y empleemos las palabras de Cristo para hallar consuelo verdadero. Creyente, en el mundo tendrás aflicción. Finalmente, eso no es todo lo que Cristo nos está dejando, sino que también, como tercer punto, nos deja la confianza en su victoria. La imagen de la cruz de Cristo es escabrosa, es escandalosa, es dolorosa y termina con él muriendo. No obstante, es al mismo tiempo la consumación sobre la victoria que Cristo tuvo sobre Satanás y el mundo. En el versículo 11 de Juan 16, Cristo está afirmando, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De igual manera, el final de nuestro versículo 33 presenta a Cristo afirmando y consolando e infundiendo gran valor a sus discípulos al decirles, confiad, yo he vencido al mundo. Anticipando los temores que se originarían en los corazones de sus discípulos, les advierte de su aflicción, pero ahora les dice, confiad, confíen, confíen en Cristo, que Él ha vencido al mundo. Esta palabra en griego significa cobren ánimo, cobren valor. Si los discípulos consideran su propia incapacidad para vencer el sufrimiento, la muerte y la corrupción en el mundo y los dolores, lo abrumarán inmediatamente. Sin embargo, allí está Cristo, recordándonos que no es nuestra incapacidad, que ante tal limitación se contrasta la plena capacidad de un Salvador tan grande. Derrotó al mundo. Aquel que nos hace tanto daño y nos causa tanto dolor, fue derrotado por Cristo en la cruz. El versículo 20 del capítulo 16 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Debemos recordar que Cristo es el gran vencedor y todos los creyentes han vencido con Él. Hemos vencido con Él. Colosenses 3:15 nos recuerda que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. A partir de la victoria de Cristo en la cruz, el mundo no tiene potestad alguna sobre aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando llegue la aflicción del mundo,
cuando lleguen los dolores, los padecimientos, las cosas que no comprendamos, utiliza y emplea tu victoria. Utiliza y emplea tu fe en Jesucristo y sus palabras. El mundo en última instancia sirve a los propósitos de Dios. El mundo no se ha salido del control de Dios. El mundo es una herramienta de Dios. En el mundo muchos pecadores son juzgados y castigados por su maldad. Y Dios utiliza esto para ejecutar su juicio sobre ellos. De igual manera, el mundo en ocasiones se convierte en un instrumento de juicio para la iglesia, como fue Asiria o Babilonia, el símbolo por excelencia del mundo en el Antiguo Testamento, cuando fueron ellos quienes sitiaron y exiliaron tanto a Israel como a Judá. Fueron instrumentos que Dios utilizó, pero Dios después los juzgó a ellos. Dios puede utilizar entonces esta circunstancia actual que estamos viviendo en el mundo y puede tener cantidades grandes de propósitos con esta pandemia, por ejemplo. Puede estar juzgando a los inconversos. Puede estar juzgando al hombre que con sus avances científicos estira tanto su cuello y eleva tanto su mirada. Y miren, en cuestión de 4 o 5 meses, nos ha demostrado Dios que puede acabar con el mundo así. Todos teníamos planes, teníamos propósitos, pero así nos lo cambió Dios, de la noche a la mañana. El mundo que parece tan firme, tan estable, tan poderoso, fue sacudido únicamente con un pequeño virus. ¿Qué decir de nosotros, que nos creemos lo suficientemente fuertes y autosuficientes, de poder vencer la vida? También enfrentamos la muerte. Y si nos vence la muerte, ¿cómo pensamos ir delante de Dios a mirarlo a los ojos sin haber sido reconciliados con Él? ¿Cómo podemos enfrentar a aquel que creó los cielos y la tierra únicamente con su voz? ¿Cómo podemos estar dispuestos a ir delante de Él y enfrentar un juicio inminente? Imagínate a Dios, el creador de los cielos y la tierra, airado. Imagínalo. No resistas más a la invitación y al llamado que Él te hace a abandonar tus pecados, a poner tu fe en Jesucristo. El mundo pasa y sus deleites, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Si quieres tener una verdadera trascendencia, entonces el mundo no es tu mejor aliado, porque el mundo pasará. Todo esto pasará. Nuestra historia en este mundo pasará. Algún día falleceremos. Y en unos cuantos años, si Cristo no viene antes, la gente nos olvidará. Pero ¿qué hemos hecho para cerciorarnos de que nuestro nombre perdurará en la eternidad cuando es escrito por la sangre de Cristo en el libro de la vida? Busca al Señor. El mundo yace derrotado por el poder del Señor Jesucristo. Confiar requiere verdaderamente una decisión de fe en la obra perfecta de Jesucristo. Y eso es algo que los cristianos necesitamos hacer hoy. En esta época de pandemia, no sabemos cómo afectará a las personas. No sabemos. Es muy impredecible. Depende de cada organismo la forma en que éste reaccione contra el virus. Y nos tiene con los nervios de punta, porque sumado a esto tenemos dificultades económicas, dificultades afectivas, otro tipo de enfermedades. Nos abruma la aflicción cuando encima tenemos que estar encerrados, sin poder congregarnos y ver a los hermanos, sin poder estar delante de alguien que me diga ánimo en el Señor. Es complejo, pero debes recordar, confía en Cristo. Él ha vencido el mundo. Asimismo, hay temor por las distintas repercusiones económicas y políticas, porque suponiendo que se abran
las medidas o las restricciones, requerirá tiempo recuperarse para algunos de nosotros de todo lo que ha sido este tiempo tan complejo. Pero entonces recuerda, confía, confía que Cristo ha vencido al mundo y las aflicciones de este tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera. Este versículo, Juan 16:33, muestra la voz del buen pastor. Es la voz que da calma y tranquilidad a sus ovejas. Es la voz inconfundible que tiene exclusividad a los oídos del rebaño. Yo no distingo la voz de muchas personas o de mucha gente o de alguien más, pero yo sé cuando me habla mi pastor. Sé cuando su voz me está guiando. Sé cuando debo ir tras de él. Recibe este ánimo que el Señor te está dando en esta mañana. Confía, creyente, que el Señor ha vencido al mundo. Confiemos, hermanos. Confiemos. Finalmente, amiga o amigo que no eres cristiano, no ignores el hecho de que Cristo te está mostrando hoy la verdadera fuente de la paz. Algo tan anhelado por todos, pero poseído solo por algunos. Aquellos que han sido salvos por Cristo. Acércate a las aguas donde está el precioso manantial, del cual fluye paz y vida eterna. Acércate y bebe de las aguas que no te permitirán tener sed nunca más. Acércate al Señor y pon tu fe en Jesucristo. Pide a Jesucristo que te dé la reconciliación y que la primer paz que Él te otorgue sea aquella que se experimenta cuando se ha sido perdonado por Dios. Y después de eso, que te otorgue la paz, la cual será un ancla firme, cuando las olas de aflicción atropellen tu barca en este mundo. Es imposible describir la paz de Cristo solo con palabras. Cristiano, recuerda que al dejarte la paz entonces, a ti, creyente, Cristo no te dio una posesión separada. Cristo te dejó tu paz acompañada con Él. Cristo está contigo en medio de este mundo. Recuerda lo que Él dijo a sus discípulos. No os dejaré huérfanos. Puedes disfrutar la paz de Cristo mientras disfrutas de una verdadera comunión con Él. Con Cristo no hay que decidir. O tengo a Cristo o tengo su paz. O tengo la paz de Cristo o tengo a Cristo. Tienes las dos cosas. O tienes las dos personas, perdón, los dos objetos. Tienes a Cristo, pero también tienes su paz. Tener a Cristo es tener su paz. Y tener la paz de Cristo es tenerle a Él. Amigo y amiga, cristiano o no cristiano, no sigas comprando pequeñas dosis de placer, fama, aceptación y honor, los cuales se pagan con el alto precio de la aflicción. No pierdas lo mejor por conseguir lo peor. No dejes atrás lo más grande por obtener lo más pequeño. Finalmente, cristiano, persevera mientras caminas en este mundo. Dios tiene propósitos con asignarnos a cada uno de nosotros, aunque en este caso esta pandemia es un trato colectivo de Dios. Tiene propósitos al asignarnos lo que estamos viviendo en este momento. Prueba, necesidad, enfermedad o tribulación. Descansa en su paz y ten confianza de decir como Pablo, yo sé en quién he creído. La mejor manera de terminar nuestro sermón es quizá diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús
Señor nuestro. Que Dios los bendiga, hermanos y amigos, y espero que el Señor haya utilizado este mensaje para infundir un poco de confianza en su alma. Oremos. Señor, a veces la perspectiva que el mundo nos infunde con respecto al amor o al bien, el cual dices que si un Dios de amor existiese, no tendría por qué haber existido el sufrimiento. Estas perspectivas, Señor, necesitan ser corregidas ante la revelación que tú has hecho de ti mismo en tu palabra, porque tu amor es un amor soberano, pero es un amor también que obra más allá del dolor físico. Utilizas las tribulaciones y en algunos casos infundes dolor, porque así lo decidiste, Señor, y porque sabes que es lo mejor para nosotros. A veces, Señor, si decides disciplinar a alguien de forma física o a algunos de nosotros, Señor, pues entonces ayúdanos a observar esa disciplina como un indicio de que no eres indiferente a nosotros, de que no nos has soltado, de que no nos hemos salido de tus manos. Si el dolor que atravesamos llega porque es una disciplina tuya, pues entonces veremos que nos amas como un padre ama a su hijo y lo disciplina cuando lo quiere corregir y apuntar hacia el bien. Ahora, no todos los padecimientos, Señor, que llegan a nuestras vidas son disciplina de parte tuya, como sucedió con Job. A veces simplemente decías probar el corazón humano para ver qué es lo que hay en él. Señor, tienes propósitos gloriosos con las distintas pruebas que decides traer a nuestra vida. Y aunque algunas de ellas pueden infundir gran dolor a nuestro corazón, sabemos que te dueles con nosotros, que ninguna lágrima, Señor, se sale de tu redoma, que todas están contadas y son recogidas por ti. Que aún si el dolor viene de parte tuya, lo sientes junto a nosotros, Señor. Pero lo haces porque consideras que es lo mejor. Señor, cualquiera que sea la razón por la que alguno de mis hermanos o alguna de las personas que ha escuchado este mensaje está atravesando dolor, te rogamos, Señor, que tu palabra pueda al inconverso darle el verdadero consuelo de la salvación en Cristo y al creyente afirmarlo en su confianza de Cristo, aquel victorioso Salvador que ha derrotado al mundo, el cual regresará un día por nosotros para que reinemos eternamente con Él y contigo y con tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, encomiendo la vida de cada una de las personas que se encuentran en la iglesia de Río Negro y Marinilla. Por favor, Señor, extiende tu gracia y tu misericordia sobre ellos para perdonar sus faltas y sus pecados. Renueva, Señor, tu comunión con ellos. Permíteles encontrarte cuando abran sus Biblias. Ten un oído presto cuando eleven oraciones delante de ti. Llévalos, Señor, a los pastos verdes. Bendícelos con abundancia, Señor, y con generosidad. Bendice sus almas, Señor, y dales grosura. Dale, Señor, lo mejor de tu comunión. Haz que sean bienvenidos a tus atrios. Haz que anhelen tus atrios, Señor, y que puedan deleitarse contigo durante estos días de incertidumbre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos pues por tu palabra. Amén.